Señor. Gracias por este día tan hermoso, Señor. Gracias por dar tus bendiciones, Padre Santo. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pido ahora que tu Espíritu Santo tome dominio y control de los aires, Señor. Que tu Espíritu ahora sobre de los cuatro vientos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos toda malicia, Señor. Todo espíritu inmundo que pueda haber en este lugar, lo atamos y lo reprendemos. Bajo el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesús, que tiene potestad en el cielo y en la tierra sobre todo. En el nombre poderoso de aquel Cristo vivo, que vive y reina y está sentado al lado del Padre, le damos órdenes ahora que tienen que salir de este lugar y que no pueden hacernos guerra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que esta palabra tú la acompañes, Señor, con señales y prodigios, Señor, dejando saber que esta palabra es tuya y no mía. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te pido estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén. And the people of God say, amen. Now, you know, when we talk about disciple, cuando hablamos de discípulo, muchas personas hoy en día son seguidores de Cristo. You see, we got a lot of people that they are followers of Jesus. Y eso es algo bueno, and that's a good thing. But we see that being a follower of Jesus is not enough. Pero aquí podemos ver que el seguir a Cristo no es suficiente. Cuando comenzamos la lectura dice, y había una gran multitud que iba con él. When we began reading the scripture, verse 25 says, there was a great multitude with him. Queriendo decir que una gran multitud que habían con él eran sus seguidores, porque lo estaban siguiendo. That means the great multitude were followers of Jesus because they were following him around. Ahora, cuando hablamos la palabra discípulo, but when we talk about the word disciple, you know, a lot of people think that disciple is a follower. Muchas veces pensamos que un discípulo es un seguidor, pero cualquiera puede seguir a quien le da la gana. You see, anybody can follow whoever. Vemos que hasta la policía puede seguir a alguien. You see, even police can follow somebody. Vemos que los niños aún nos siguen. Children, they follow us. But what comes as a result of following? Pero ¿qué es lo que viene de resultado cuando seguimos a alguien? You know, we decide that. Nosotros somos los que decidimos. Because a disciple is a follower. Porque un discípulo es seguidor. Pero no todo seguidor es discípulo. But not all follower is a disciple. Y creyente y discípulo son cosas muy distintas. And you see, believer and disciple, very different things. Because salvation is free, porque la salvación es gratis. Pero ser discípulo hay un precio que pagar. But to be a disciple, there's a price that you have to pay. Y Dios quiere que en este día sepamos que ese precio hay que pagarlo. And Christ wants us to know that that price we have to pay it. Por eso, como veíamos en la escritura, when we saw in the scripture, que decía, ¿quién planea edificar una torre sin calcular el precio? It said, he who's going to build up a tower, who does it without calculating the cost? Eso está hablando ahí de seguir a Cristo como discípulo. You see, that's talking about being disciple of Jesus. You see, there's a cost that we have to pay. Porque hay un precio que hay que pagar para poder ser discípulo de Dios. Y ese precio hay que sentarse. It's a price that you have to sit down, analizar su propia vida, to analyze your own life y poder decir, ¿será que estoy dispuesto a pagar esto? And to say, am I willing to pay this? Porque hay muchas cosas, hermano, déjame decirle, hay cosas que son muy lindas. You see, there are things that are very beautiful. When we go to a store, we see something and we like it and we say, that's nice. Porque vamos a una tienda, vemos algo y decimos, wow, esto me gusta, qué bonito. Pero cuando vemos el precio decimos, eso está caro. But when we see the price, we say, wow, that's too expensive. Lo de Dios también viene con un precio. You see, the things of God, they come with a price.
We gotta see that price tag. Hay que ver el precio y analizar si podemos pagarlo. And see if we can pay it. Let me tell you, you can pay the price. We can pay the price. Y es un precio que sí podemos pagar. But you have to be willing to pay it. Pero hay que estar dispuesto a pagarlo. Porque hay cosas que son caras, pero uno puede. You see, there's things that they're expensive, but you can pay for it. You know, it might cost you your whole paycheck, but you can afford it. Hay cosas que te cuestan el cheque entero, pero no es decir que tú no lo puedes comprar. Now, there's other things that you can't pay for, even if you work your whole life. Ahora hay otras cosas que aún trabajando salarios de una vida entera no se pueden comprar. Esto se puede comprar. This is something that we can buy. Not with money, no con dinero, sino con obediencia. But with obedience. Y vamos a ver hoy lo que Dios nos pide para poder ser discípulos. And we're going to see today what God is asking of us so that we can be disciples. Now, you might ask yourself, why does Jesus ask so many of these questions? Vemos aquí en la Escritura y quizás nos preguntaremos, ¿por qué Cristo le hace a esa multitud de tantas esas preguntas? Y dice tantas cosas que no aborrece madre, ni padre, ni hijo, ni esposa. No puede ser mi discípulo. That if a man does not hate his mother, his father, his wife, his kids, family, even himself, y aún él mismo, su propia vida, cannot be my disciple. And he who does not bear his cross cannot be my disciple. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. We understand by this that there are conditions. Podemos entender que aquí hay condiciones para poder ser discípulo, to be able to be a disciple. You know, I began reading this book. Yo comencé a leer un libro basado en la vida de un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, based on the life of a man named Dietrich Bonhoeffer. Era un hombre que en el tiempo de Hitler, él estando en los Estados Unidos, Dios lo mandó para atrás, para Alemania, a rescatar judíos. You know, he was a man who God called him. He was in the U.S. He went back to Germany to rescue the Jewish people from concentration camps. And this man opposed Hitler. Y fue un hombre que se opuso a Hitler, un hombre de Dios, a man of God. Y escribió un libro llamado El costo del discipulado. He wrote a book called The Life of the Cost of Discipleship. And this man, when I began reading his story, cuando yo leía la historia de este hombre le escribía a la iglesia en Alemania. This man wrote to the church in Germany, but the church had a problem that it was funded by the government. Y la iglesia tenía un problema porque la iglesia era fundada por el gobierno. Entonces, cuando este hombre toma poder, la iglesia la callaron. So when this man came up in power, they made the church grow quiet. And they founded all the churches got together. Y aquel hombre unió todas las iglesias que eran independientes del gobierno y se levantaron en contra del régimen de Hitler. And they came against the regime of Hitler. Y el hombre escribe un dicho famoso a esas iglesias. And this man writes a famous quote to the churches in Germany during that time that says, when Jesus calls you, he's calling you to die. Que dice, cuando Cristo te llama, Él te está llamando para morirte. You know, for them it literally meant that they would die. Para ellos literalmente tenían que morirse, porque irse en contra de un dictador, eso es una sentencia segura. And this man, to go against a dictator, you know, you're signing your death sentence. Pero a ese hombre aún lo cogieron preso y lo ahorcaron. Pero el día antes que lo ahorcaron, el hombre predicó un sermón. And this man, they hung him.
But before they hung him, he preached a sermon. Predicaba un sermón esa misma mañana antes de ser ahorcado. He was preaching this sermon before they hung him. Y a la conclusión de aquel sermón, él dice, este es el final, pero para mí es el comienzo de la vida. And to close his sermon, he says, this is the end, but for me, this is the beginning of life. That man was a disciple. Era un hombre que era un discípulo. Y muchas veces nos asombramos y decimos, wow, esos son los grandes hombres de Dios. And sometimes we say, wow, those are the great men of God. Pero en aquel libro, aquel hombre decía, but in that book he said, not to marvel, que no debiéramos maravillarnos cuando veamos cosas grandes así. When we see great things like that. Because that shouldn't be the exception, that should be the expectation of a disciple. Porque para el discípulo esa es la expectativa, no es la excepción. You see, people that pay the price, personas que pagan el precio, es que lo distingue de lo que es un creyente. That's what distinguishes them from a regular believer. You see, a believer is nice. Ser creyente, eso es bueno. Creer en Dios, eso está súper bien. To believe in God is awesome, it's great. But disciples, those are the ones that fulfill God's plans. Pero los discípulos son los que llevan a cabo el propósito de Dios. Por eso es que Cristo lo enfatizaba tanto. That's why Christ, he emphasizes so much. He said, if you don't meet the requirements, you can't be my disciple. Si usted no puede cumplir los requerimientos, lo que se requiere, no puede ser discípulo de Cristo. And we see the first point is that we have to love God above everything else. Y vemos el primer punto aquí, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí lo vemos cuando él dice, aquel que no aborrece su madre, su padre, su esposa, su hijo, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. And that we see there, it says, he who does not hate his mother, his father, his wife, his kids, and even his life cannot be my disciple. Y no está hablando de un odio literal, and it's not talking about a literal hatred, but it's talking about in comparison. Pero hablamos de ahí una comparación de cómo debemos responder, how we should respond. You see, many times it's easy to say God is first. Es muy fácil decir Dios está primero. If you go Instagram, Facebook, all over the place, you see a lot of people, it says God first. Si vemos en Instagram, Facebook, todos esos lugares, vemos muchas personas que dicen Dios primero. Pero no pagan el precio de ser discípulo. But if you don't pay the price to be a disciple, then God is not first. Entonces Dios en verdad no está primero. Porque si eso estuviera primero, el precio no importara. Because what is first, the price doesn't matter. Loving God above all things. Amar a Dios sobre todas las cosas. Fuerte. Strong. You know, if we go to Luke 9, si vamos a Lucas 9 un poquito para atrás, vemos un hombre que quería ser discípulo de Cristo. Luke 9, we see a man who wanted to be a disciple of Christ at the very end. Ahí al final, versículo 59, verse 59, we see God calling a man. Vemos que Dios está llamando a un hombre y Jesús le dice, sígueme. And Jesus tells him, follow me. And he says, Lord, my father has died. Let me go bury him. Y vemos a aquel hombre que responde a Jesús diciendo, Jesús, mi padre ha muerto, deja que yo lo entierre. Yo no sé si ustedes pueden entender eso. I don't know if you can understand that. This man's father had just died. He's mourning.
Aquel hombre que había perdido a su padre, un hombre estaba triste, imagínense. Quiere ir al entierro de su padre. He wants to bury his father. Mas Jesús le dice no. But Jesus says no. Let the dead bury the dead. Y le dice, dejan que los muertos entierren a los muertos. Strong words, declaraciones fuertes. Como otro le dijo de repente, Jesús, déjame despedirme de toda mi casa y yo voy a seguirte. And then another man came and said, I'm going to say bye to my family. And I'm going to follow you. ¿Y qué Cristo le dice? And what Jesus told him after. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás. Porque el que mira para atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. It says, no one having put his hand to the plow can look back, because he who looks back, it says, that he is not fit for the kingdom of God. The price of discipleship. El precio del discipulado. El que se mete en el discipulado se metió en un lío y no debería salir. If you got into being a disciple, you're in trouble and you can't leave it. Porque dice que el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Because it says, if you go look back, you're not fit for the kingdom of God. Y aún así hay personas que dicen, no, que la salvación no se pierde. And even there, we see people that they say, you cannot lose your salvation. But we see God, He says, it's better for you to not have known than to have known and then gone back. Pero Dios nos dice, es mejor no haber conocido que después de haber conocido irse hacia atrás. El precio del discipulado. The price of discipleship. Estos caminos no son siempre rosa. These paths are not always a path of roses. And I'm not going to say that, no, because roses might have thorns. Y nos vamos a hablar que las rosas a veces tienen una espina. A veces estos caminos no hay rosa y son todo espina. Sometimes there are no roses and these paths are paths of thorns. Angustia, anguish, sufrimiento, suffering, betrayal. Personas que nos traicionan. People that turn their back to you and reject you. Personas que te dan la espalda y te rechazan. Parte del precio que hay que pagar. Aleluya. Part of the price that we have to pay. Loving God above all things. Amar a Dios sobre todas las cosas. Negarse a uno mismo. Tomar aquella cruz. To deny oneself. And take up the cross. You see, when we talk about denying oneself, it's not easy. Si hablamos de negarnos a uno mismo, no es fácil. El tener que muchas veces negarse su anhelo, su sueño, no es fácil. When you gotta deny your dreams, your desires, because God says no, por el simple hecho que Dios diga que no, a veces sin entender por qué, sometimes not even understanding why, but having to obey, pero tener que obedecer. El precio del discipulado. That's the price of discipleship. But here we say the gospel is easy. Y aún decimos así que el evangelio es fácil. We think that everything is nice and peaceful. Creemos así que todo es paz y armonía y gozo and joy.
Cuando Cristo mismo dijo, yo no vengo a traer paz, yo vine a traer la espada. When Christ said, I didn't come to bring peace, I came to bring sword. Es decir, yo vine para que hijo se levante contra padre, para que padre se levante contra hijo. To say I came so that son can come against father and father can come against son. It's not always peace, no es siempre paz. Amén. But we think it's easy. Muchas veces pensamos que es fácil. Pensamos que porque aceptamos a Jesús ya lo alcanzamos todo. We think that coming to Christ we reach all things. You see, there's something else the disciple needs. Hay otro elemento que el discípulo necesita. Se llama la obediencia. And it's called the obedience. When we talk about obedience, y si hablamos de obediencia, como mencionaba anterior, a veces que uno no entiende el por qué. Sometimes, like I said before, sometimes we don't know the why. You know, as human beings, we have a tendency to ask why. Como seres humanos tenemos la tendencia siempre de preguntar por qué. ¿Te puede hacer esto? ¿Por qué? Can you do this? Why? Y si la razón es válida, entonces quizás lo hagamos. And if the response is valid, then we might do it. You know, God doesn't need a valid response. Sometimes God stays quiet. Dios no necesita dar respuesta válida. A veces Dios se mantiene calladito. Amén, aleluya. Porque hay algo que se llama prueba. Because there's something called trial. Y creemos que toda prueba viene del diablo. And we think that all trials come from the devil. Como cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo. You know, when God calls Abraham, he tells him, sacrifice your son. Bueno, aquello que Dios le había prometido, that which God has promised him, his son, su hijo, lo que simbolizaba lo más importante para Abraham, what symbolized the most important thing for Abraham. Because God promised him a great nation, porque Dios le prometió grande nación a Abraham. El sacrificar su hijo era echar a perder la promesa de Dios. To sacrifice his son meant to forfeit God's promise. That was his last chance. Esa era ya su último chance. Ya Abraham estaba un viejo. Abraham was old. He couldn't have more kids. His wife gave birth at 90. La esposa de él parió a los 90. Ya no iba a parir otra vez. She wasn't going to give birth again. But Abraham didn't ask why. Abraham no preguntaba por qué. Porque Abraham tenía fe. Because Abraham was faith. That's why the name Father of Faith is given to Abraham. Y por eso que Abraham se considera el padre de la fe. Porque él pensaba, aún yo matando a mi hijo, Dios lo puede revivir. Because he was thinking, even if I kill my son, God is going to revive him. No que lo puede revivir. Es que si yo lo mato, Dios lo tiene que revivir. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. It's not that he can, it's that he has to. Because he's not a son of man to lie. Obedience, la obediencia. El no obedecer a Dios es quitar la mano del arado. If we don't obey God, that's to take your hand off the plow. We see King Saul, why he lost his blessing. Si vimos al rey Saúl, ¿por qué perdía su bendición? ¿Por qué se le quitó el reino a Saúl? Why did Saul lose the kingdom? Hay muchas personas que dirán, no, porque Dios se lo iba a dar a David. People will say, because God was going to give it to David. Gracias, mi hermano.
But Saul lost the kingdom because he disobeyed God. Pero Saúl perdió el reino por ser desobediente. Porque Dios le dijo, mata a Amalek y los amalequitas. Because God told him, you gotta kill Amalek and you gotta kill the Amalekites. Porque Amalek fue aquel que se le paró a Moisés y le dijo, usted no va a pasar. Because Amalek was the man who told Moses, you're not gonna pass here. Parece que los amalequitas se habían olvidado de eso. The Amalekites forgot about that. Pero Jehová no se olvidó y dijo, ahora es tiempo. But God didn't forget. He said, it's time now. Lo manda a guerra. Dice, Saúl, mata todo ganado, toda vaca, toda oveja, mata todo. He said, kill everything, kill the sheep, the cows, kill whatever, mata a los hijos, mata a las mujeres, kill the men, kill the women, kill the children. Y usted sabe lo que hace Saúl. And you know what Saul does? Se quiso limpiar la mano como Pilato. He wanted to clean his hands like Pilate. And say, no, nosotros no cogimos el ganado, el mejor ganado no lo cogimos, pero eso no fui yo, esos fueron los soldados. And he's trying to say, we kept the best livestock, but that wasn't me, that was the soldier. Y el profeta Samuel le dice, ¿y el rey? And then the prophet Samuel said, where's the king at? Ah, lo tengo preso. Oh, I threw him in jail. Tuvo Samuel que coger la espada y vimos ahí que lo picó al rey. And the prophet Samuel came and cut the king, Amalek. Y dice que de ahí nunca más Samuel vio a Saúl. And it says that never then did the prophet see the king again. Lost his kingdom because he disobeyed God. Perdió su reino por ser desobediente. La obediencia a Dios. You see, the obedience to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Como vimos aquí, hay que contar. Vamos a saltar un punto que yo tenía ahí por el tiempo. Contando el precio. We gotta count the cost. It says, which of you building a tower does not sit down and count the cost whether he has enough to finish it? Cuando leíamos decía, ¿quién va a edificar una torre y no se sienta a ver el precio, a ver si la puede terminar? No vaya a ser que tire la fundación y no pueda acabarla y la gente se burle de él. Not that he may lay down the foundation and not finish it, and then people gonna laugh at him. For those that don't understand, para los que no entienden, so cuando alguien entra al evangelio lo deja y la gente se burla y le dice, yo te dije que usted no podía. That's referring to when somebody comes to God. They begin to build a tower. Vienen que están contentos construyendo la torre y no pueden terminarla. They don't finish it. So people mock them and say, I told you you couldn't do it. Well, la gente son malas. People are bad. Y el diablo también se burla. And the devil also is laughing. El infierno entero se goza. Hell itself, they're having a party. Eso es lo que el diablo quiere. That's what the devil wants. To destroy our life. Destruir nuestra vida. Que uno empiece a caminar para después que nos devolvamos. So that you begin to walk and then you got to turn around. Decimos, no, que este camino es muy largo, me devuelvo para mi casa. So that you can say, this path is too far away. I'm going to turn around and go home. Lo que muchas veces nos olvidamos es el tiempo que habíamos caminado. What we also forget is the time that we had walked. Entonces ese tiempo entonces se convierte en vano. And then that time becomes vain. You know, Paul said, how long will you make the blood of Christ filthy?
Pablo decía, ¿hasta cuándo harán la sangre de Cristo inmunda? You know, Paul, his theology is amazing. La teología de Pablo es increíble. You know, he said, will we sin so that grace may abound? Decía, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Grace, la gracia de Dios. You see, we misunderstand grace. Nosotros no entendemos o tenemos un mal entendimiento de la gracia. Porque la gracia justifica al pecador. You see, grace justifies the sinner, but grace doesn't justify sin. Pero la gracia no justifica el pecado. Somos santificados por gracia, pero no es decir que vamos a seguir pecando para que la gracia siga ahí. You see, grace is going to justify the sinner, but it's not going to justify sin so that we continue to live in sin. Count the cost. Hay que contar a ver, ponerse la cuenta, a buscar el precio. A ver cuánto nos va a costar. To see how much it's going to cost. Not so that then people can make fun of it, porque después la gente sí se burla. Gloria a Dios. También habla de un rey que se está por ir a la guerra. And it also speaks about a king that's going to go to war. You might ask, what does war have to do with following God? Y quizá usted se preguntará, ¿qué es la guerra? Tiene que ver la guerra con seguir a Dios y ser discípulo. Esa es una buena pregunta, and that's a good question. Why does Jesus talk about war? ¿Por qué que Jesús aquí habla de guerra? You see, when following God, being a disciple, it's a battle. Porque ser discípulo, seguir a Dios, eso es una batalla. Eso es guerra. That's war. Because the moment that you decide to follow God, you become enemy of the devil. Porque el día que usted comienza a seguir a Dios, usted se constituye enemigo del diablo. Porque el que no está siguiendo a Cristo, el diablo no le hace nada, está tranquilo porque usted le pertenece. The one that don't follow Christ, the devil don't bother you too much because you belong to him. But when you say, I don't belong to you no longer, pero aquel día que confesamos a Cristo y le decimos al diablo, ya no te pertenezco, le pertenezco a otro. When we say, I belong to somebody else, el diablo quiere reclamarte. The devil wants to reclaim you. And he wants to drag you back. Y quiere jalarte hacia atrás. Muchas veces, hermano, cuando nos botan de un trabajo, o si nos vamos de un trabajo a veces, sometimes when we leave a job, el jefe hasta nos hace una mejor oferta para que nos quedemos. The boss comes and maybe he make you an offer so that you can stay. Te dice un jefe, me va a cambiar a otra compañía. No, yo te voy a pagar más para que te quedes. We say, boss, I want to switch to another company. No, I'm going to pay you more so you can stay. A veces el diablo viene también con oferta. Sometimes the devil also come and make you an offer. He said, I'll give you this so that you can stay. Te voy a dar esto para que tú te quedes. Te voy a dar esto para que tú vuelvas. I'm going to give you this so that you can come back. Y eso se llama tentación. And that's what we call temptation. Porque estos son caminos de tentación. Because being a disciple is a path of temptation. Cuando aún Cristo fue tentado. Because even Jesus was tempted. And temptation comes before the trial. Y la tentación siempre llega antes que la prueba. Pero entonces la prueba llega antes que la bendición. And the trial comes before the blessing. Sometimes we want the blessing, but we fail the trial. Muchas veces
bendición está al frente y la prueba llega y nos quemamos. Aleluya. And the blessing is there, right in front of us. The trial comes and we fail the test. Y el que se quema en la prueba no puede ver la bendición. And those that fail the trial cannot see the blessing. Por eso que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. The people of Israel could not enter the promised land. Because they failed the test. Porque se quemaron el examen. Porque Moisés le dijo, vayan, observen la tierra y díganme si la tierra es buena. Because Moses sent them, say, go, observe the land. Tell me if the land is good. No, Moisés no le dijo a aquella persona, fíjense si la gente ahí son fuertes o no. He didn't tell them, go and see if the people there are strong or not. Pero ¿qué hicieron? Pusieron la respuesta equivocada en el papel. But they put the wrong answer on the paper. Porque se preguntaban por la tierra, que usted tiene que hablar si es gigante o no. Because if you're talking about the land, why you gotta talk if it's a giant or not? Esa no era la pregunta. That wasn't the question. Pero Josué y Caleb dijeron, no, esa tierra es buena. Esa tierra, ahí hay leche y miel que fluyen. That land is flowing with milk and honey. Los productos de esa tierra son buenos. The produce of the land was good. Pasaron la prueba. They passed the test. Y se ve evidentemente cuando ellos hablan eso y la gente recoge piedra para matarlo. And when they say that, people got rocks to stone them. Porque la gente es así, cuando usted le va bien y usted está progresando, la gente quiere aprediarte. Because when you're doing good and you're doing the right thing, people want to stone you. Y más cuando ellos se quemaron en la prueba que usted pasó. And more when they failed the test that you passed. Y cuando cogieron las piedras para pelear, lo que pasó. And when they took up the rocks to stone them, what happened? Ahí llegó la presencia de Dios. The presence of God came into the place. Y la cosa se fue un revolú por ahí. And it became, everything was a mess. Y no pudieron apedrearlo. And they couldn't stone them. Porque hay uno que te defiende cuando